Ahora vamos a hablar sobre los objetivos. Uno de ellos son los impactos ambientales, que son la contaminación del agua, aire, suelo, deforestación, sobreexplotación y la caza ilegal. Otro punto son las áreas degradadas, que son la ubicación de zonas en el mapa donde se encuentran en la manglar de Tumbes. Otros son las causas de los impactos ambientales, que se relacionan con la actividad humana. Y por último, las consecuencias, que se explican los efectos negativos ocasionados por los impactos ambientales en los seres vivos y no vivos. Y Bueno, con... continuando con la exposición, a mí me tocó hablar sobre los datos generales de los manglares. Primero, explicaremos qué es un manglar. Los manglares son bosques compuestos de varias especies de mangle, un árbol cuyas raíces necesitan respirar aire. Los manglares se desarrollan en lugares donde se necesitan ciertas condiciones como zonas tropicales, aportes de agua dulce y sedimentos transportados por los ríos, amplitud de mareas e intrusión de estas hacia la tierra facilitada por el relieve plano. En el Perú estas condiciones en conjunto se dan únicamente en las desembocaduras de los ríos de la costa norte peruana. Hablaremos de la ubicación. Nosotros estamos hablando sobre el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Se encuentra ubicado en la desembocadura de los ríos Arumilla, en Tumbes, en Chira y Piura. En su conjunto tiene una extensión de 10.550 hectáreas. Además, en la parte sur de este complejo está Puerto Pizarro, con sus famosas Islas del Amor e Islas de los Pájaros, muy visitada por los turistas. Ahora hablaremos sobre la importancia de los manglares. Los manglares son importantes para el ecosistema. Aquí te menciono algunas de las principales razones por las cuales los manglares son tan importantes. Uno, la protección costera. Los manglares proporcionan una fuerza de defensa contra las inclemencias del tiempo como tormentas, huracanes y mareas de tempestad, protegiendo las regiones costeras de la destrucción y la erosión del suelo. Sus raíces entrelazadas y su follaje frenan la fuerza del viento y las olas, disminuyendo su impacto en las zonas pobladas, ya que hacen tipo como un escudo cuando hay mareas altas para que no alteren mucho las zonas pobladas, que claramente. Dos, biodiversidad y hábitats. Los manglares albergan una amplia selección de plantas, animales, muchos de los cuales exclusivos de este entorno. Estos hábitats proporcionan espacio vital a varios tipos de peces, cangrejos, aves, reptiles y mamíferos, algunos en peligro de extinción. Además, los manglares sirven de zonas de reproducción y cría numerosas especies acuáticas. También nos ayuda con la captura de carbono. Los manglares son increíblemente habituales para capturar carbono del aire y almacenarlos en su biomasa y suelo. Su capacidad para almacenar el dióxido de carbono, el CO2, es considerable y ayuda a reducir los efectos del cambio climático. Continuando con la exposición, mi nombre es Edil Moisés Villanueva Bernachea. Hoy voy a explicar acerca del impacto ambiental. He podido identificar la contaminación del agua, ya que en el manglar se observa mucho esta parte, debido a que los ciudadanos contaminan con residuos sólidos. También se ha podido observar acerca de pesticidas que fueron arrojadas al agua y haciendo que se contamine, ¿no? A continuación es la deforestación. Es un tema muy preocupante, ya que en los manglares se observan muchos árboles eh, que preservan la naturaleza de dicho manglar, ¿no? Y esto se ve afectado por los mismos pobladores de dicha zona. Eh, Como tercer punto es la sobreexplotación de las especies marinas. En aquí podemos observar en las imágenes que la actividad económica en los manglares es más acerca de las especies marinas, la extracción de especies marinas. Y se ve afectada ya que lo hacen de manera muy inapropiada. Bien, continuando con el marco de la exposición, mi nombre es Snyder y vamos a hablar acerca de las áreas degradadas en los manglares, ¿no? Bien, para entender este punto es necesario primero entender que las áreas degradadas en los manglares peruanos son aquellas que han perdido su cobertura forestal y su capacidad de proveer servicios ecosistémicos por diferentes causas. Algunas de estas causas son la salinización del suelo, la contaminación por relaves mineros, el sobrepastoreo, la agricultura extensiva, la erosión eólica y hídrica. Estas causas se ven agravadas por los efectos del cambio climático, ¿no? Y los fenómenos como el Niño.
Se estima que unas 25.900 hectáreas de manglares en el país se encuentran en esta situación, ¿no? Como consecuencia de este factor, hay una pérdida de biodiversidad en los manglares, ya que alberga muchas especies de plantas y animales, algunos endémicos y otros en peligros de extinción, ¿no? Asimismo, la disminución de los servicios ecosistémicos, como la captura y almacenamiento de carbono en la protección contra la erosión costera, entre otros, ¿no? La alteración también del equilibrio ecológico de los ecosistemas marinos debido a la llegada masiva de los sedimentos y contaminantes procedentes de la costa, ¿no? Las áreas en donde ha habido esta degradación se encuentran principalmente en las regiones de Piura y Lambayeque, en la costa y en las zonas de influencia de los ríos Zarumilla, Tumbes, Chira y Piura. Bueno, continuando con la exposición, también me tocó hablar de las causas de los impactos ambientales, antrópicas y naturales. Las causas antrópicas son cuando lo genera el mismo hombre y las causas naturales cuando lo genera la propia naturaleza. Bueno, los manglares se enfrentan a varias amenazas e impactos ambientales. A continuación les mencionaré algunas de las principales causas de estos impactos. Primero, la deforestación y conversión de tierras. La deforestación es una de las principales amenazas para los manglares en general. La conversión de áreas de manglar en tierras para la agricultura, la ganadería u otras actividades humanas es una causa importante de impacto ambiental en el manglar de Tumbes. 2. Urbanización y desarrollo costero. El crecimiento urbano y el desarrollo de infraestructuras turísticas y residenciales en las zonas costeras puede resultar en la pérdida y degradación de los manglares. La construcción de puertos, muelles y carreteras también puede fragmentar y alterar el ecosistema. 3. Contaminación del agua. La descarga de desechos y sustancias contaminantes como aguas residuales sin tratar, productos químicos y fertilizantes agrícolas puede contaminar los sistemas de agua y alrededor del manglar. Esto puede tener efectos negativos en la salud de las especies del manglar y la calidad del agua, y sobre todo para los mismos pobladores que consumen el pescado del manglar que los puede terminar intoxicando. 4. La extracción de recursos naturales. La extracción excesiva de recursos naturales como la tala de árboles, la caza furtiva de especies, la pesca indiscriminada puede tener un impacto significativo en los manglares tumbes. Estas actividades pueden causar la pérdida de biodiversidad y afectar los procesos ecológicos. Hay varias especies que están en peligro de extinción en los manglares de Tumbes. Hay que tener cuidado con eso. 5. Cambio climático. El cambio climático, incluido el aumento de las temperaturas del agua y el nivel del mar, puede afectar negativamente a los manglares. El estrés por calor, la acidificación del agua y la mayor frecuencia de eventos extremos como tormentas e inundaciones pueden debilitar y dañar los manglares, dificultando su capacidad para adaptarse y regenerarse. Es importante destacar que la conservación y protección del manglar de Tumbes requiere esfuerzos conjuntos, incluyendo la implementación de políticas ambientales sólidas, la promoción de estas prácticas sostenibles y la educación sobre la importancia de estos ecosistemas únicos. Muchas gracias. Continuando con la exposición, hablaré acerca de las consecuencias del impacto ambiental. Como primer punto tenemos a la deforestación. Esta trae como consecuencias el impacto climático, los cambios climáticos, el incremento de la temperatura atmosférica. La extracción acelerada del bien conllevará a la reducción de su stock. Además, la economía asociada a las actividades que se realiza tendrá consecuencias negativas para los pobladores y para las especies que habitan en el mango. Como segundo punto tenemos a la sobreexplotación de las especies marinas. Las especies más sobreexplotadas son las conchas negras, pata de burro, la concha rayada, los cangrejos y los peces como la mantarraya y la pinta. Un dato importante que debemos de señalar es que en 1995, por cada metro cuadrado, se encontraba 3 de estas especies. 10 años después, en 2005, se encuentran solo una por metro cuadrado. Como tercer punto tenemos a la contaminación del agua. Esto trae como consecuencias la contaminación del agua por residuos de pesticidas. Los ciudadanos botan sus basuras en los manglares. Es un tema muy importante que debemos de solucionar, ya que más que nada en los mangles hay especies marinas que deben de ser preservadas y cuidadas por los pobladores. Y por último, vamos a hablar sobre las conclusiones. Una de las causas son
las efluentes contenido de desechos provenientes de cultivos agrícolas, servicios domésticos de la población y los desechos residuales de los desembarcaderos pesqueros. Esto produce un impacto ambiental que afecta a la bahía de Puerto Pizarro de la región de Tumbes y a su vez a los manglares, como consecuencia trayendo la extinción de algunas especies, como el cocodrilo de Tumbes, la gallina de mangle, el guaco mangledo, la chidoca mangleda y entre otros. Pero también trae un impacto negativo a la fauna, como el crecimiento de algunas plantas solamente de los manglares, como el rojo, el colorado, el salado, el blanco y la piña, y a la vez afecta al paisaje que nos rodea a las personas, trayendo consecuencias, enfermedades o muerte. A la vez también se han hecho estudios que han beneficiado a los mangles y a su pronta recuperación.